CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Ahora sí. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática acá en la 89.1 frecuencia modulada y también por plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre con la intención de generar un sinfín de conocimientos, de bagaje de información, de poner en contexto qué es lo que está pasando alrededor de temas importantes del país, sobre los cuales tenemos y ocupamos opinar, pero también para saber cómo afecta nuestro diario vivir en la actividad económica, en la actividad social, en la actividad productiva, que en este caso es el tema que nos trae el día de hoy. Recientemente, específicamente el 1 de septiembre, se dieron cambios sustanciales en el Ministerio de Hacienda a nivel tributario. Está afectando al sector productivo. Con afectar no significa de previo al programa si para bien o para mal, sino que fue un cambio en los sistemas tributarios que se acostumbraban en el país. Y parte importante es que lo que más ha hecho ruido, más allá de los cambios de sistema, de los cambios de cómo informar a la entidad tributaria y hacendaria del país, qué es lo que se hace y cómo se produce, lo que hizo más ruido fue el tema del SIMPE, si genera o no genera problemas para las transferencias de dinero, pero todo esto lo vamos a ir desarrollando y desmenuzando gracias a el invitado que tenemos el día de hoy acá en Red Democrática, don Gabriel Zamora Baudrit, que es abogado tributario, a quien le damos desde ya la muy cordial bienvenida a esta, Gabriel, que es su casa, Red Democrática. Jonathan, muchas gracias por la invitación y encantado de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Gabriel, por sacar del tiempo para poder conversar de un tema que se las trae. A nadie le gusta pagar impuestos, pero todo el mundo quiere que todo se haga. Es como el ideal de todos, de todas las personas, pero que siempre hay que irse ajustando a las métricas, a las necesidades, a las ocupaciones que cada uno desarrolla. Y para empezar, o más bien para llegar a estos puntos de actualidad, hay que primero entender el ecosistema tributario del país, en qué consiste, cómo se compone, cómo se desarrolla, cómo nos afecta y por qué también a nivel internacional nos ven como que somos un impuesto para todo. Y en el argot legislativo se dice, solo falta el impuesto al aire, que básicamente es mejor no dar ideas porque capaz que a alguien se le ocurre. Pero en tu experiencia, Gabriel, ¿cómo es el sistema tributario del país? Empecemos por una pregunta genérica y vamos acortando el embudo hasta llegar a las modificaciones de esta semana. Ahora mencionabas que a nadie le gusta pagar impuestos. Verás que hay un país en donde no es que les guste pagar impuestos, solo que no les molesta. Hay un estudio relativamente reciente de Dinamarca y que aplica para los países nórdicos. Pagan una alta tasa tributaria, pero lo ves reflejado en que a la hora de recaudar el Estado estos impuestos, que los habitantes, ciudadanos contribuyentes puedan tener una mejor calidad de vida. Claro. Lo que tenemos en Costa Rica es una situación muy interesante, yo diría más que interesante, paradójica. Estamos a niveles incluso superiores a países nórdicos en carga tributaria, pero estamos muy lejos de recibir los beneficios como contribuyentes. Para que nos demos una idea, hay un estudio, un informe muy serio que señala que Costa Rica ocupa el cuarto puesto de países OCDE con la carga tributaria más alta.
Y están de los primeros a nivel mundial. Estamos hablando que, por ejemplo, para empresas, un 58%, un poquito más de 58% tienen que destinar las empresas en sus ganancias para el pago de impuestos. Si al final de tu periodo fiscal recibiste 100, tenés que entregarle 60 a la administración tributaria y a la seguridad social. Así como país es muy, muy, muy difícil, y por supuesto que Hacienda debe ejercer los controles necesarios para evitar la evasión, pero también está demostrado que a mayor carga tributaria en las diferentes economías, mayor evasión, lo que tal vez no hemos logrado que los políticos de turno en Costa Rica comprendan que incluso reduciendo las tasas, se pueda no solamente recaudar más, sino también fomentar inversión, empleo, ¿verdad? De hecho, beneficios. De hecho, Gabriel, se agranda, se amplifica, se amplía la base tributaria, la base de personas que pueden o que logran tributar, si el ecosistema de impuestos fuese, primero, menor y fuese más sencillo, porque al final de cuentas hay, para los que generan emprendimientos, para los comercios, para las pymes, para las empresas, a veces se les pone a pagar impuestos que es más complicado pagarlo que lo que se recauda. Sí, y das en un punto medular. Te doy otro ejemplo de un país pequeño, báltico, de Europa, Estonia. Ve lo que hizo Estonia. Y yo lo que digo es, ¿por qué no emulamos lo bueno? Estonia tiene 10 años de ser el país con el mejor sistema fiscal del mundo, los últimos 10 años. Pero ve qué sencillo lo que hizo. Creó una megazona franca en todo su parque empresarial. Entonces, ellos ahorita están creo que un 22% de impuestos sobre las ganancias, pero se paga solo y exclusivamente si se reparten dividendos. Si la empresa no reparte dividendos a sus socios, el impuesto es cero, con una condición: capitalice esas ganancias, es decir, invierta en activos, invierta en empleo. ¿Qué provoca esto? Que dinamiza la economía, se incentiva el consumo y aumenta la recaudación en impuestos como el IVA y otros relacionados al consumo. Nosotros lo estamos haciendo a la inversa. Tenemos acá una de las tasas del impuesto sobre la renta, tarifas más altas del mundo. Estamos, Jonathan, es impresionante, estamos en el número 10 del mundo, o sea, de las tasas número 10, y estamos al 30%. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros acá? Más bien tenemos una tarifa IVA por debajo de la media, y el sistema fiscal lo que ataca es más bien al que está produciendo. La administración pasada, don Elian Villegas, me parece, el ministro de Hacienda, incluso propuso que aumentara la tarifa un 35%. Ahí pasaríamos del top 10 casi que al top 3. Entonces, aquí es donde yo te menciono que tenemos una cultura completamente y un pensamiento completamente diferente a lo que países del primer mundo han logrado para mejorar su recaudación, generar políticas que van totalmente en contra de la forma en que nosotros lo estamos pensando y haciendo. De hecho, hay informes, Gabriel, de multilaterales, informes de entes especializados también, que hace unos años tasaban el nivel de evasión y elusión en cerca de 8 o 10 puntos del PIB. Y eso es lo que nos evidencia, sumándolo a un 44-45% de personas en la informalidad que tiene Costa Rica, es decir, que no pueden o no quieren o no les es atractivo entrar a un sistema formal porque el nivel de impuestos que se paga los sacaría del mercado básicamente casi que entrando, y es la barrera de los 3 años para poder producir se volvería casi impasable. Ese par de elementos hacen que el estar pensando en cuántos impuestos más pongo y cuánto subo la tasa de los impuestos existentes sea ilógica en función del verdadero problema que hay en el país, que es el uso eficiente de los recursos, que es un ordenamiento de la casa, que es un simplifique para que sea más fácil tributar. Es decir, como bien lo estabas diciendo, estamos pensando
en 33, hablando en discos de acetato, cuando el mundo va en 45. Emprendedores, ahora que lo mencionas, que es la gran fuerza, ¿verdad? Que tenemos en producción en Costa Rica, en gran parque empresarial. Se habla de, creo que un 95% de micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es la realidad de un emprendedor, de un microempresario, de un pequeño empresario en Costa Rica? Va a iniciar su negocio. Primero, no tenemos una formación en Costa Rica ni para emprendimientos, mucho menos para impuestos. Nos educan para ser empleados y preferiblemente funcionarios públicos, ¿verdad? Si no te graduas de la universidad, vas donde tu familia y les decís, mira, me contrataron en tal entidad estatal, te abrazan, te hacen una fiesta, te felicitan. El otro que dice, mira, voy a emprender un negocio, dicen, ¿estás seguro? ¿Te tuviste que haber vuelto loco? Bueno, es que digamos, tiene su razón de ser. Las empresas en Costa Rica, lo mencionabas, tienen un plazo de 2-3 años en que la mayoría fracasan. Ahora, uno de los grandes factores es que al no tener una educación fiscal, llegamos en cuenta en que alquilamos un local, bueno, tenemos que enfrentarnos a una maraña, ¿verdad? Con el Ministerio de Salud, con la municipalidad, con el Ministerio de Hacienda, con la Caja Costarricense del Seguro Social, solamente a nivel de tramitología, ¿verdad? Y para inscribirte en una sociedad también, a nivel registral, etcétera. A partir de ahí, a nivel tributario, empezar a presentar declaraciones bajo amenaza de que en caso de no presentarlas y por omisión tenés una multa, sanciones, etcétera. Tengo que pagar un impuesto, el IVA, que en Costa Rica es complicadísimo, tenés un montón de tarifas, tenés una cosa rarísima llamada prorrata que ni los contadores lo comprenden bien algunos. Entonces empieza a hacer cuentas y dice, no me dan los números, venís al final del periodo fiscal, no hay claridad tampoco en la tasa que tenés que pagar, la tarifa del impuesto sobre la renta, porque también tenemos una escala, ¿verdad? De impuestos sobre la renta complicadísima, que va del 5 al 20% hasta tal monto, y después de tal monto sube al 30%, sí hay ciertos años de exoneración, pero el emprendedor no sabe. En fin, y aquí estoy mencionando algunos, ¿verdad?, de los elementos que llevan al sector productivo, sobre todo el más pequeño, Jonathan, a decir, bueno, entonces tendrá razón mi familia que debería ser yo mejor funcionario público, trabajar en una empresa, lo cual está muy bien, está excelente que haya empleo, pero este país, Jonathan, a este país le urge que tengamos más inversión y más emprendimientos para la generación de empleos. Mira, Gabriel, es que la ciencia se hizo para seguir una línea, y en el tema empresarial, y en el tema de generación de empleo, y en el tema de productividad, y en el tema de fondeo de la actividad pública y de la dinámica del sector privado, la cosa es muy fácil, y 1 más 1 es 2. Si se quiere generar riqueza y si se quiere generar trabajo, solo el sector privado lo puede generar. Y el sector privado ocupa de lineamientos que puedan sentar las bases de un crecimiento productivo que permita no solo contratación, sino buenos salarios, sino inversión, sino el encadenamiento productivo que a partir de ahí se genera. Pero cuando hablamos de las facilidades para poder invertir, muchos nos quedamos con las glorias pasadas de teníamos buena educación, ya ahorita no está esa buena educación, teníamos buenas condiciones, ahorita no las tenemos exactamente muy dadas, los costos de producción siguen siendo altos y las barreras tributarias siguen siendo complejas. ¿Cuántos impuestos tiene Costa Rica y qué tan certeros son al final de cuentas cuando vemos la pirámide completa del abanico del presupuesto nacional? Es exagerada la cantidad de impuestos que tenemos en Costa Rica. Hasta el 2021, 190. El IFENSA, y que en el 2024, bueno, antes del 2024, pero en este año, se le aprueba un proyecto para eliminar 20 impuestos. 20. Ahora, dirás, bueno, ¿son muchos? Un poco sí, son muchísimos. La verdad es que no tiene sentido que tengamos en este momento 171 impuestos. ¿Qué es en lo que debería concentrarse el Poder Ejecutivo? Bueno, quienes ejercen las políticas públicas en materia tributaria en Costa Rica. Es que hay 5 o 6 categorías en las que se recauda.
Patrimonio y capital. Patrimonio es el vehículo o la casa que tengo, que hoy en día, desde un impuesto al traspaso hasta el impuesto llamado casas de lujo, el impuesto que pagamos en la municipalidad, eso tiene que ver con patrimonio. Y capital, que son impuestos relativamente nuevos. Cuando vendes tus activos, hay que pagar un impuesto de ganancia de capital cuando alquilo o tengo regalías. Esto entra en una gran categoría llamada patrimonio y capital. Hay otra categoría que yo le denomino empresa. Empresa es cuando generas utilidades. Acá también van trabajadores independientes. El impuesto sobre la renta a las ganancias, esa es otra categoría. Está la de trabajo, que es el impuesto que se retiene al trabajo dependiente, cuando hay una relación obrero-patronal. Dos más, es el consumo, que aquí está el famoso IVA, el selectivo de consumo, combustible, y el otro es el de importación. Bueno, hay otra categoría, que es un impuesto que en Costa Rica no nos gusta llamarle impuesto, para mí es un impuesto, que es la carga obrero-patronal, sobre todo la carga patronal. Las parafiscales que llaman. Las cargas parafiscales, en este caso, ese entra en otra categoría. Entonces, de 170 impuestos que hay, el gran análisis que hay que hacer es, bueno, ¿cuáles entran dentro de estas categorías? ¿Cuáles convienen más al país? Ve, Jonathan, a mi criterio, son los que están relacionados a consumo, pero para poder generar una tasa mayor en consumo, tenés que incentivar lo que hablábamos antes, tenés que incentivar la producción, tenés que dinamizar la economía. ¿Y cómo es eso posible? Lo dijiste a la perfección, generando más empresas, pero no tanto por cantidad, sino emprendimientos, empresas, el sector productivo, que es en el sector privado, que es lo que nos permite que haya mejores salarios, que haya inversión privada, que haya inversión de capital y que de esta manera también haya más consumo. Cuando vemos esa necesidad de reformular, repensar, reorganizar el sistema impositivo, y lo vemos en función, por ejemplo, de la OCDE, que ya decías, estamos en el top 4 de países con más carga tributaria de entre las 38 que conforman la organización. ¿Por qué no alcanza? Si tenemos tanto impuesto, si tenemos tanta énfasis en recaudación, ¿por qué no alcanza la cobija para hacer lo que pasa en Dinamarca, que decías? Siempre hay un retorno visible, entonces la gente da lo que tiene que dar de forma tranquila porque sabe que hay un retorno, porque aquí no pasa. Veamos a quien produce y a quien trabaja y a quien tiene patrimonio. No te da, Jonathan, a vos mucha cólera, y muy probablemente a quienes nos están escuchando o viendo en este momento, que cuando salís a la calle en tu vehículo, en el bus, en transporte X, ves que las calles son un desastre, las presas cada vez son peores, no tenemos un transporte público acá de calidad, todo lo contrario, y uno dice, bueno, y resulta que tengo que llegar a pagar impuestos a final de mes o al final del año, o en esta diferente situación. ¿Querés que tus hijos tengan la mejor educación? ¿Volvés a ver a la educación pública? No está bien, hay que decirlo, no está bien la educación pública. Entonces, haces una inversión en educación privada. Ves constantemente, uno ya no quiere leer noticias porque constantemente lo que estás viendo son homicidios. Entonces, lo que decís es, bueno, ¿qué pasa con lo que yo pago en impuestos para efectos de seguridad? No lo estás viendo tangible, o sea, no hay tangibilidad. Entonces, aquí lo que está generando es una especie de villano, héroe y víctima. Villano Estado, que me cobra impuestos, me cobra altos impuestos, pero yo vuelvo a ver y digo, ¿y qué estás haciendo con lo que te estoy pagando en impuestos? Ese héroe que sale a la calle a trabajar, al sustento, pero dice, bueno, en mi familia, lo primero que yo tengo que velar. Ah, sí, somos un sistema, tenemos que tener un sistema solidario, estoy totalmente de acuerdo, pero la solidaridad es para el pueblo o para la burocracia, porque cuando ves que la mayor parte de lo que se recauda es para el pago de la deuda, ¿verdad? La deuda pública, y además altos intereses, burocracia, pensiones de lujo, terminas victimizándote. Y termino con esto, Jonathan, con esta idea. Entonces viene ese villano y dice, ajá, pero es que estás evadiendo,
Por eso vienen controles, ¿verdad? Como el simple que mencionabas al inicio y otros. Está bien, Costa Rica es un país, hay que decirlo, es un país evasor, pero porque simplemente queremos ser evasores o porque el sistema no nos permite, por no haber una adecuada simplificación del trámite, y como lo hemos desarrollado, una carga que me permita a mí, ¿verdad? Que no sean tasas de usura, que yo pueda pagarlas. Entonces, soy evasor porque quiero, el ciudadano, o porque el Estado me está empujando, o una combinación de ambas. Esa combinación de ambas se las trae porque al final de cuentas, hasta ahora, quienes han estado al frente del tema tributario, obviamente sientan las bases en ser un buen pagador internacional de la deuda. Si caemos en default es un problemón sumamente grande, pero la administración tributaria lo que evidencia hasta ahora es que no necesariamente tiene un rostro humano. Esa dinámica tributaria y hacendaria no privilegia el ascenso social ni el bienestar, sino que beneficia a él. Tenemos una deuda y hay que pagarla como dé lugar. Y lo que estás diciendo, educación, salud, seguridad, vivienda, en general, las patas de la mesa no tienen ese cuidado, ese chineo, y llega la termita y empieza a comérsela y se empieza a resquebrajar y se empieza a quebrar, y ahí empieza la sociedad como un todo a reducirse. Estoy viendo acá documentos y el impuesto sobre la renta, somos el más alto de la región y así no se puede ser competitivo. El sistema de zonas francas se sataniza en algunos lados, que ya debería empezar a dar impuestos, y la consigna y la mentalidad es pague impuestos, pague impuestos, pague impuestos, y no se ve la bonanza y la generosidad que los sistemas productivos generan. ¿Cómo podemos ver este escenario, que no lo queremos hacer ver, esa no es la intención, apocalíptico, pero que sí genera muchísimos retos cuando se ven modificaciones como la que entró a regir el 1 de septiembre, cuando vemos que Hacienda Digital viene en camino, cuando vemos que le ponen la atención al SIMPE, cuando vemos que se quiere trazabilizar todo, lo cual no está mal, está correcto, pero todo con una mentalidad policía, no con una mentalidad de fomentar la producción. ¿Cuál es el impacto real, Gabriel, de esta mentalidad policía a la hora de ver el tema tributario? Miras que yo soy muy crítico del sistema tributario, muy crítico, pero estoy muy a favor del control, porque sí, tenemos en Costa Rica un deporte que es la evasión. Y ojo, sí, en Costa Rica y a nivel mundial, o sea, esto no es un fenómeno Costa Rica. Yo diría, Jonathan, que está bien lo que se está haciendo, es decir, los cambios que se están a partir ya de septiembre y sobre todo en octubre, ¿verdad? Con TribuCR, está bien, el control es el correcto, pero debe ir acompañado, Jonathan, con, mira, es como lo que se habla del garrote y el zanahoria con el burro, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que solo recibimos, en materia tributaria, en nuestro sistema impositivo, recibimos solamente garrote. No hay zanahoria. Hay pocas zanahorias. Hablabas del régimen de zona franca, que aquí vemos dos Costa Ricas, ¿verdad? La Costa Rica productiva, la que genera empleo, que es zona franca, que ahí solo vemos buenas noticias y en buena hora. Y está el régimen que no es de zona franca. Ahora, ejerzamos control, ataquemos la evasión, apostémosle a recaudar más, pero no a puro garrote, Jonathan, de eso se trata. Y es que, a ver, aquí tampoco es victimizarnos, es ver hacia afuera y lo que otros países han hecho. Hay ejemplos clarísimos y todos los podemos ver en esta área de la tecnología. Podemos ver casos de éxito, hablamos de Estonia y de otros países también bálticos, Letonia y Lituania, pero también hay casos como el de Irlanda, que bajaron una tasa de usura que estaba al 40% de impuestos sobre la renta, hoy en día está en 12,5%. Tiene gran parte de la inversión de los países más desarrollados están en Irlanda.
Pero tenemos también los tigres asiáticos, lo que ha hecho Singapur en las últimas décadas, Hong Kong, Taiwán, o sea, países que han logrado salir de la pobreza, Jonathan, con 2 o 3 elementos, algo muy sencillo: bajar la carga tributaria, simplificar la tramitología e incentivar la inversión. O sea, esos son los 3 elementos que se requieren. ¿Qué es lo que estamos? Bueno, y el cuarto, que es el que mencionábamos, y el control. Claro, le estás diciendo al sector productivo en tu país: ok, les bajo las cargas, pero pongámonos las pilas. Si vos bajas del 30 al 20, por ejemplo, Jonathan, y tenés tasas más sencillas de calcular, no tantos tramos, o sea, simplificando solamente el trámite, sino la forma de calcular, ya empieza a generarse una cultura de pagar impuestos. Nadie va a querer hacerlo, pero al menos lo haces a regañadientes. Hoy en día lo que se está buscando, y hay que decirlo claramente, es cómo evadir. Es cambiar la mentalidad. Dejemos de evadir. Pero el Estado, en este caso, los que generan ese tipo de políticas o toman ese tipo de decisiones, tienen que poner mucho de su parte. Gabriel, esta semana, el lunes, se empezaron a generar cambios y generarse mucho rum rum, mucho dime y direte en función de los cambios que ya empezaron a gestarse. Como bien dice, septiembre y octubre van a ser claves. Es una época en la que hay mucho movimiento por el fin de año a nivel económico, y el Tico vio en el SIMPE, y me quiero centrar un poco ahí, la oportunidad de: está bien, no ando efectivo porque es peligroso, es inseguro, tiene muchos condicionantes, pero necesito flexibilidad y agilidad. Vieron en el SIMPE esa oportunidad. Ahora se dan cambios a nivel de cómo se usa el SIMPE, y hay 1000 preguntas en la gente, y uno se lo topa en la calle, entonces ya no puedo mandar un SIMPE a mi hijo porque me van a cobrar un impuesto. Entonces ya no puedo pagar la empanada que me estoy comiendo o las verduras en la feria por SIMPE porque ahora me van a pagar impuestos, me van a cobrar impuesto. ¿Cuál es la realidad de las modificaciones que se dieron en función con el diario vivir de la gente? Ve, a mi criterio, no hay mayor cambio, y te lo explico clara y directamente. SIMPE móvil no es otra cosa más que una transferencia electrónica de fondos en el sistema bancario nacional, ¿verdad? En las entidades financieras reguladas sabemos que tienen este método de pago, pero no es otra cosa más que una transferencia, digamos, más simplificada, más sencilla. Entonces, un SIMPE móvil es lo mismo que hacer una transferencia, ¿verdad? Claro, al simplificar, al ser mucho más simplificado, más sencillo, ha permitido que entre personas, ¿verdad? Digamos, sus relaciones familiares, personales y a nivel comercial, se esté utilizando, se ha masificado en los últimos años, como sabemos. Entonces, número 1, muy importante: no se está creando un impuesto al SIMPE, aunque sí se mencionó con una intención, creo que hace 1 o 2 años, ¿verdad? Se mencionó de parte del Ministerio de Hacienda. De hecho, el gobierno pasado también tenía esa idea. Exacto, pero digamos que no está pasando en este momento. O sea, hubo una intención, pero en eso quedó. Entonces, ese es el primer, digamos, mito, ¿verdad? Que muchos están hablando de que se está creando un impuesto al SIMPE. No. Segundo, resulta que yo estoy haciendo SIMPES a mi hija porque va a entrar, va a comerse algo, o a mi esposa, a mi esposo, por lo que fuese. O sea, todas esas transferencias entre familiares, amigos, que no tengan absolutamente nada que ver con una actividad económica o una transacción, digamos, de patrimonial o de capital, fuera. Eso no tiene, digamos, en este momento ninguna repercusión. Digamos que ese sería el segundo mito. Y el tercero, no tanto mito, sino aclaración, es que al haber ley de secreto bancario, Jonathan, en Costa Rica, Hacienda no tiene acceso a quienes, producto del intercambio, en este caso, intercambio transaccional de SIMPES,
no tiene acceso a quién lo está haciendo, ni quién lo está recibiendo, ni quién está saliendo beneficiado, ni quién está transfiriendo el dinero. ¿Cuáles son entonces los cambios y qué deberíamos tomar en cuenta? Bueno, que a partir de este momento, cuando se generan facturas electrónicas en comercio, los prestadores de servicios, todos aquellos que tengan una actividad económica que generen ingresos en Costa Rica, tienen que establecer el medio de pago, incluyendo si es simple. Y lo segundo, que se han identificado, y esto por parte del Sistema Bancario Nacional, se ha identificado que hay grupos de personas, beneficiarios de SIMPE que reciben más de 100 o más al mes. Pero no hay trazabilidad, es decir, Hacienda no tiene manera de identificar, por ley del sector bancario, de identificar, aunque pueda presumir que es un comerciante, de que esté evadiendo impuestos. Jonathan, creo que es más el miedo, ¿verdad?, que se está metiendo de lo que se pueda llegar a controlar con SIMPE. Entonces, básicamente, y si te entiendo correctamente, mientras que el número no esté ligado o no esté a nombre de una empresa, el SIMPE se sigue haciendo de manera ordinaria porque no hay una forma de comprobar que yo le pase a Gabriel 10,000 pesos y Gabriel me dio una camisa que él produce a cambio. No hay manera de hacerlo, y mientras que Gabriel tenga el número a nombre de él. Jonathan, es imposible, a menos de que yo lo indique. A menos de que yo indique en la factura que a través de ese SIMPE te vendí la camiseta. Ajá. Pero si no lo indico en la factura, no existe manera, no hay una forma por parte de la administración tributaria de ejercer control, supervisión y fiscalización en esas transacciones. ¿De dónde viene el mito entonces de que se están cobrando impuestos? ¿De una mala información, de un mal entender, del miedo de ahí viene el coco, como dirían los chiquillos en el barrio? ¿Cómo podemos ver el tema entonces? ¿O es que más bien se está preparando el terreno para una segunda etapa, ajustar el tema del SIMPE? Eso es, Jonathan, me parece que es preparando ese terreno. Ahora bien, si hay que mencionarlo, es que con independencia, si estoy cobrando SIMPE, efectivo, tarjeta de crédito, de débito, o cualquier otro medio de pago, y en este momento no soy comerciante y no estoy facturando esos ingresos, no los estoy reportando al fisco y por ende no estoy reteniendo el IVA o el impuesto que corresponda, y producto de mi contabilidad del periodo fiscal no estoy pagando las utilidades, entonces a la hora de ser fiscalizado y que me comprueben que por SIMPE móvil o cualquier otro medio de pago yo haya percibido ingresos y no haya cumplido con mis obligaciones tributarias, me puedo enfrentar a situaciones tan graves como prisión en caso de que haya defraudación fiscal, que tienen que configurarse una serie de elementos, ¿verdad? Tanto en monto como en otros factores, pero también cobro judicial que te lleva al embargo de cuentas bancarias, a embargo de bienes, cobro de impuestos en retroactivo, intereses, sanciones y multas que incluso pueden ser sanciones como el cierre del negocio. Pero aquí estamos hablando, Jonathan, en caso de una auditoría, en caso de una fiscalización. De hecho, ahí, Gabriel, para hacer más profundo lo que estás diciendo, que me parece muy interesante, si el comercio es una librería o es una tienda de ropa, compra de manera oficial, trazable, correcta, los insumos y los productos que va a venderle al público. Pero esos productos que va a vender al público, una gran parte o una parte, pequeño o grande, se cobra por medio de SIMPE a la hora de hacer la fiscalización o el reporte de Hacienda. No va a cuadrar lo que compré con lo que vendí en función de las ganancias que estoy teniendo. Entonces ahí sí es muy probable que la entidad de tributación vaya y pregunte de dónde tela si no hay araña, de dónde chocolate si no hay cacao. Sí, pero para eso tendría que haber una fiscalización, o que a la hora por el caso de que mencionas de la librería, en el momento de reportar su contabilidad vía declaraciones, haya un desfase entre lo que compra y lo que vende. Aquí lo que estamos hablando, Jonathan, es que el SIMPE lo que ha permitido es que
que se incentiva la evasión, porque ha sido un medio de pago sencillo, simple. Eso es, o sea, estamos en este momento ante, y cuando hablo de evasión, es un supuesto, porque no tenemos un índice, no tenemos un estudio, no hay una investigación en Costa Rica, digamos, puntual, precisa, que nos diga que simple es producto de la evasión, o viceversa. Es algo que se presume. Claro, cuando Hacienda ve no solamente la cantidad de transacciones que año a año van en aumento, sino también el monto total en simple, vuelve a ver la recaudación anual o bueno, trimestral o conforme ellos... Va de caída. Claro, ahí es donde se llega a una presunción que me parece que sí tiene pues mucha lógica, ¿verdad? O tiene asidero, y dice, bueno, empecemos, como mencionabas, empecemos a meter miedo, ¿verdad? Ahí viene el coco, ahí viene el lobo, impuesto al simple, pero después lo desmienten, no hay impuesto, lo que es esto, pero ¿esto qué es? No, es que no se puede porque hay ley de secreto bancario, no puedo yo acceder a esa información. Entonces, por eso te mencionaba, lo que hay es un grito de parte de Hacienda, tenemos mucha evasión, hemos identificado que hay muchos simples, hemos identificado que el monto es muy alto y algo tenemos que empezar a hacer. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en los diferentes comerciantes y prestadores de servicio y todos los que generan actividades económicas en Costa Rica y realizan simples? Bueno, ves la otra cara de la moneda. Entonces, cuando queda la sensación de que hay un impuesto, entonces empiezan a decir, no, prefiero recibir el efectivo, ¿verdad? Que con de hecho, Gabriel, conozco 2 comerciantes que esta semana me tocó diferentes motivos pasar a uno de ellos. Y me decían, ya no acepto simple porque es una obligación más, si es un impuesto más, si es un enredo más, mejor lo quité. En eso, entonces cayeron en la trampa del susto, diría yo. Pero cayeron en la trampa del susto estos comerciantes, pero también a Hacienda, a la administración tributaria, tampoco le sirve. Y probablemente como país tampoco, el que se esté incentivando tanto el efectivo. Sabemos que por la inseguridad y otros factores. Pero entonces, el simple por lo menos de alguna manera le sirve a Hacienda de cierta trazabilidad, sobre todo a la hora de fiscalizar. Pero cuando hay efectivo es muy difícil. Entonces, es lo que te mencionaba. Ese miedo que se está metiendo a raíz de un mito de que viene el impuesto simple, entonces generan esos 2 comerciantes que te conversaron y probablemente en varios, bueno, lo que dicen es, la verdad es que si la gente trae efectivo, y yo siempre le pido siempre, mejor el efectivo, lo meto en el colchón, ¿verdad? En una gavetita ahí, en un sobrecito, y no tengo plata en el banco, ni que sea visible mi negocio en Hacienda, porque por el miedo que me está metiendo con este tema del simple. El otro tema que se activa en Hacienda es en función de los sistemas para declaraciones de los comercios. ¿Qué cambios hubo ahí y cómo los podemos entender? Bueno, esto va a ser a partir de octubre, ¿verdad? Con TribuCR. De todo lo negativo que hemos hablado hoy, Jonathan, yo te diría que esto es positivo. Actualmente tenés una maraña de formularios, de sistemas, de plataformas, de vías para no solamente declarar impuestos, sino para tener acceso a tu situación tributaria, solicitar estados de cuentas fiscales, hacer consultas. Bueno, es imposible que te contesten una llamada en Hacienda, pero también es muy difícil que cuando mandes un correo te respondan una consulta. Bueno, hemos estado años así. Lo que viene, ¿verdad? Lo que se nos anuncia es que todo esto se va a integrar en lo que se conoce como TribuCR. Entonces, respondiendo a tu pregunta puntualmente de las declaraciones, se supone, digo supone porque no ha entrado en vigencia, ¿verdad? Hasta octubre, es que las declaraciones informativas van a ser más simples, más sencillas, minimalistas, amigables para el usuario. Hoy en día, no sé si has tenido la oportunidad de presentar una declaración de IVA. Mira, es toda una aventura, ¿verdad?
no sé, son como 5 o 6 páginas, ¿verdad? Que uno va completando datos y no sabe si darle enviar y le das enviar, no, que le faltó esto, bueno, ya duraste no sé cuánto tiempo y uno dice, no, mejor que lo haga mi contador. Que por supuesto para eso están los contadores para hacer correctamente este tipo de gestiones. A partir de octubre, declaraciones como el IVA, que ya hemos visto nosotros, demostraciones de Hacienda, vienen mucho más sencillas. Entonces, te mencionaba, de todo lo negativo que hemos hablado, me parece que de lo positivo de los cambios que hay es que por lo menos le estamos facilitando al contribuyente que las declaraciones sean más sencillas de presentar. ¿En qué beneficia eso a la entidad tributaria? Ok, sí, como contribuyente me veo beneficiado porque va a ser más sencillo, como mencionábamos. Y a la administración tributaria le va a permitir una mayor trazabilidad. Hoy en día, a la hora de presentar las diferentes declaraciones, al ser tan complejas, tan complicadas, tan enredadas, está sujeta también a errores. Y además hay información que yo puedo incluir que no es cierta. Te pongo un caso. Vendí 100 en mi negocio. Vendí 100 y compré 60. Tengo ventas de 100 y compras de 60. Para pagar menos IVA, ¿qué es lo que se requiere? Pues más compras, y eso es lo que permite lo que se conoce como un crédito fiscal. Hoy en día la declaración IVA, déjame ponerle un tico, el papel aguanta lo que le pongan. Entonces, si vendí 60 y pongo 80, me lo permite el sistema. A partir de octubre, no. Porque Hacienda, al tener la facturación electrónica, que la tenemos desde hace años, pero no de manera cruzada, con un control cruzado o integrado, ya no te va a permitir indicar ni menos ventas o más compras de las que realmente tiene la contabilidad de tu empresa. Entonces, ¿qué le permite esto a la administración tributaria? Al tener ese mejor control a través de este nuevo sistema, es que la información que se va a indicar sea la certera. Va a ser muy, muy complicado que esté sujeto a errores y, por supuesto, el control a través de TribuCR lo que va a permitir es una mayor recaudación. De aquí en adelante, viendo campaña electoral, viendo cambio de gobierno, viendo tendencias, estatistas fiscales que han acompañado al país por mucho tiempo en función de, como lo decíamos, una política responsable pero sin rostro humano necesariamente, donde los más vulnerables y los percentiles más necesitados salen dolidos de todo este ajuste. ¿Cómo podemos o qué podemos esperar de las políticas públicas fiscales que vienen hacia adelante? ¿Cuál es la luz larga cuando la pones? ¿Qué es lo que estás viendo, Gabriel? Estás hablando en materia electoral. Materia política pública, en tema tributario, ya sea electoral, ya sea política pública del actual gobierno, lo que se espera en función de la línea, la tendencia de trabajo que ha hecho Hacienda y que debería de seguir por lo menos un tiempo después de entrada del siguiente gobierno. Es que yo me emocioné mucho con este gobierno actual, sobre todo con las declaraciones de don Rodrigo Chávez que mencionó al principio de su administración, que y así quedó consignado en una nota periodística, que uno de sus objetivos era convertir a Costa Rica en una especie de Singapur de Centroamérica. Yo dije, qué maravilla. O sea, Singapur tiene su otra realidad, pero en términos generales, Singapur es un país que salió de la pobreza y hoy es un tigre asiático, es una maravilla de país en muchos aspectos. Bajó la carga tributaria, fue parte de lo que hizo. Pero ¿qué vino después, Jonathan? Escuchar, por ejemplo, a doña Pilar Cisneros diciendo que subirle un impuesto a las pymes de renta era un incentivo. Y así lo dijo. Hoy en día las pymes pagan hasta un 20% de sus utilidades, pero sí, dan un impuesto hasta el 20%. Y un proyecto de ley actual, un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, propone aumentar al 30%. Le preguntan a doña Pilar y esto es lo que responde. También, ante otro proyecto de ley que bajó la carga para trabajadores independientes a partir del 2026, lo que hace es que aumenta el primer tramo exento
trata más o menos de equipararlo con el del asalariado, que hoy en día está a la mitad. El trabajador independiente está muy, muy por debajo del asalariado en cuanto a lo que puede exonerarse en su primer ingreso, primer tramo. Pues el gobierno se negó. Te estoy poniendo dos ejemplos. También tenemos el del marchamo, también tenemos el de los tiquetes aéreos en Centroamérica y otros. Todo aquello que haya sido bajar, alivianar la carga tributaria, el gobierno actual se ha negado. Entonces, ese Singapur de Centroamérica, Jonathan, sinceramente lo veo muy lejos. ¿Qué veo yo que pueda resolver? Para mí, solo un gobierno que tenga, digamos, una ideología liberal, pero liberal, más allá de hablar acá de política, es realmente pensar en el sector productivo. Eso es, pensar en el sector productivo y que se recaude más y que se invierta mejor lo que se recauda. Pero yo no veo ni el gobierno actual o un posible continuismo u otros partidos que han sido históricamente estatistas, y te lo digo con nombres y apellidos. Liberación Nacional, PUSC y el PAC, Programa Estado de la Nación 2021, en el que arrojó el dato de 191 impuestos. Bueno, ¿cuáles fueron los gobiernos en donde se aprobaron más impuestos? Por supuesto, la reforma fiscal que vino con el PAC, pero hay 4 o 5 gobiernos que concentran la mayor cantidad de aumento de impuestos en los últimos 30 años. Entonces, Jonathan, sinceramente, soy muy pesimista. No veo a en este momento, ningún político o política que esté, ni del actual gobierno, ni de los que se proyecten para el próximo año, hablar de estos temas, Jonathan, que estamos hablando hoy. ¿Y cuál es la razón? Falta de capacidad de ejecución, el miedo a que se derribe la torre de cartas en función del aparato estatal, la incapacidad de ver la necesidad de pensar en función del sector privado para poder dotar al sector público, o simplemente es la costumbre de que todo se sigue haciendo como se ha hecho desde siempre. Verás que pongámosle check a todas las anteriores, Jonathan, sobre todo esta última que mencionabas, y además también aplicando un eslogan de campaña del actual presidente, de yo me como la bronca, ¿verdad? Yo creo que ninguno, por más liberal, se quiera comer esta bronca. O sea, yo no veo a alguien enfrentándose al sector público, ¿verdad? Que en Costa Rica es muy fuerte en el sentido de el sector público, también el sector sindical, que esto no, digamos, políticas o cambios que ocupamos en este país radicales no lo van a permitir, ¿verdad? Y se van a unificar para traerse abajo cualquier idea liberal de las que hemos conversado hoy. Así que, por eso te digo, el pesimismo, bueno, y hay que sumarle a que si por alguna suerte de la vida llegara a gobernar algún político que tenga una ideología liberal, muy probablemente lo tenga mayoría en asamblea. Y todo esto, Jonathan, todo esto, por mejores intenciones, tiene que sí o sí, como lo sabes muy, muy bien, ¿verdad? Tiene que pasar por asamblea legislativa. Entonces me parece que es más, lamentablemente nuestro sistema imposibilita, ¿verdad? Que alguien realmente diga, yo me como esta otra bronca. Hasta lo que viene en octubre, contando lo que está pasando en septiembre, de aquí para atrás, no hay ningún cambio significativo entonces a nivel tributario. Es más mito y susto que realidad. El sistema o el ecosistema comercial debería seguir funcionando de la mejor manera, obviamente buscando mayor bancarización para la mayor trazabilidad, pero a partir de octubre, con este cambio y con los planes de gobierno sobre la mesa, que es por ley que tienen que presentar, y hay que revisar qué viene sobre este tema tributario, hasta octubre no se avecina ningún cambio real y tangible para modificar el diario vivir de la gente. Entonces, no, yo diría que para bien en ambas partes, tanto del contribuyente, que va a poder simplificar, va a tener una simplificación de su tramitología tributaria, de presentaciones
en este caso de declaraciones de una forma más sencilla, amigable para el usuario, y esto va a permitir también, al tener un sistema integrado, un mayor control, recaudación y por ende reducción, no sé qué tan considerable, pero sí, reducción de la evasión. Pero vieras que sí, este año está pasando algo que probablemente muchos no estén enterados, que eso sí va a ejercer tal vez presión para quienes generan ingresos, pero en un mundo, ¿verdad?, que conocemos como el de plataformas digitales, Jonathan, y ese sí es un impacto fuerte que estamos recibiendo este año a nivel país. Resulta que los países OCDE se ponen de acuerdo para un intercambio, llevan un convenio para un intercambio de información entre plataformas digitales. Entonces, todos aquellos que estén generando ingresos a través de plataformas de transporte, el famoso delivery, ¿verdad? Y también los autodenominados o quienes dominamos influencers, todo aquel que genere ingresos a través de diferentes plataformas. Te estoy hablando de YouTube, de Facebook, Instagram, TikTok, OnlyFans, te estoy hablando de Uber, te estoy hablando de cualquier plataforma digital. Airbnb también aplica para hospedajes no tradicionales. Quienes están generando ingresos y no estén inscritos en tributación, ya Hacienda a partir del 2025 tiene la información de quiénes son, con nombres, apellidos, número de identidad, el medio que reciben el pago a través de las plataformas, el monto que están recibiendo y desde cuándo lo están recibiendo. Se indica, ¿verdad? Se dice, se especula, y tenemos datos, que hay una gran evasión a través de los generadores de ingresos de estas plataformas. Entonces, hemos hablado de Simple, hemos hablado de UCR, como los cambios que tenemos este año, pero Jonathan, yo diría que, bueno, considero, estoy seguro, que es el más significativo, porque va a venir, sin duda, una cantidad de fiscalizaciones, auditorías a estos generadores de efectivo a través de plataformas y que probablemente ni siquiera se lo estén esperando. O sea, el mundo maravilloso de las redes sociales va a venir, los van a poner en cintura. Pueden seguirlo haciendo siempre y cuando se adapten a la necesidad tributaria que corresponde. Sí, entonces, ¿qué deberían hacer estos generadores de efectivo a través de estas plataformas o redes sociales o plataformas en general digitales? Mira, lo primero es que se inscriban, porque se inscriban ante la administración tributaria como contribuyentes. Pero por un tema de conveniencia, es que si yo no estoy inscrito y me fiscalizan, son 10 años de prescripción, entonces te van a revisar hasta 10 años de tus ingresos. Si estoy inscrito, digamos, reduzco el plazo por lo menos a 4 años. Lo segundo, antes de que me fiscalicen, empezar a presentar las declaraciones que no he presentado en retroactivo. Empezar a pagar los impuestos que no he pagado en retroactivo, porque eso lo que te va a eliminar no solamente es el cobro de intereses, sino sanciones y multas, ¿verdad? Y hasta cobro judicial. Entonces, sí, como bien lo mencionás, ese otro mundo, ¿verdad? Ese mundo de las plataformas y las redes sociales está muy en la mira de Hacienda por este intercambio de información entre países. Y al final de cuentas es poner la casa en orden. Y ojo, está bien, es que Sí. unos pagan, otros no. El sector que yo diría que más sufre el pago de impuestos, porque no le queda otra, es el asalariado, cuando hay una relación Obrero patronal. Tu patrono te retiene el impuesto, ¿verdad? Cuando aplica, ¿verdad? A partir de cierto monto. Con toda razón el asalariado dice, bueno, si yo pago impuestos, ¿qué pasa con el emprendedor? Que es el que digamos, el sistema le permite evadir. Bueno, pero no todos se van, el emprendedor también paga sus impuestos, pero hay cierto grupo, bueno, y las empresas, sobre todo, entre más grande, no le queda otra más que pagar impuestos porque tiene un auditor casi que a tiempo completo, ¿verdad? Los grandes contribuyentes, a menos de que tengan pues una planificación fiscal que les permita o algún tipo de deducción u otras técnicas, ¿verdad? Pero ya ese sería otro tema. Pero sí, hay un gran sector, Jonathan, a nivel o sea, en actividades comerciales, industriales, manufactura, como vimos con los temas de Simple Model, pero sí a este otro mundo de plataformas que al no tener Hacienda el ojo puesto porque no tiene los insumos, los mecanismos,
muy probablemente es uno de los que esté evadiendo más. Gabriel, muchísimas gracias por una hora llena de información, de análisis, de contexto y de proyección, quitar mitos, que yo creo que fue lo más importante del programa. Muchas gracias a vos, Jonathan, y sí, excelente hoy la conversación que hemos tenido y quedamos a la orden. Gabriel Zamora, abogado tributario, pueden buscarlo también para aclarar más dudas, siempre está al servicio del que lo necesite y por supuesto generando información que es lo más oportuno y prudente. Mañana a las 10 de la mañana estamos con Red Democrática, edición Economía. No se lo pierda porque vienen insumos importantes. Antes de irnos, Gabriel, ¿en cuál correo o con cuál red social te pueden encontrar? Abogadotributario.cr. Abogadotributario.cr para que lo puedan ver. Gabriel estuvo con nosotros el día de hoy. Ya lo saben, mañana, edición Economía. No se lo pierda. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro.